Vamos a hablar sobre enfermedades venéreas agudas y con mucha atención porque el 70% va a salir de los exámenes igual de pasar para los exámenes. Lo que me interesa que ustedes sepan es el manejo y realmente la fisiopatología como tal. ¿Ya? Y obviamente el grupo que tiene disponibilidad es síndrome itérico, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a dar como un repaso de lo que es diarrea aguda. Y a mí me interesa porque el manejo y la mortalidad de enfermedades diarreicas agudas en niños todavía sigue siendo alto, ¿ya? Y eso con las metas del milenio que se han propuesto, ¿ya? Entonces, conforme a eso vamos viendo cuáles son los objetivos que yo les traigo para hoy día, ¿ya? Lo primero es describir la epidemiología. ¿Cómo está la epidemiología de las en los niños? Algunos deben ser normal, ¿no? Y se dan cuenta de la mortalidad no solamente está en el área urbana, sino en el área rural. Y en el área rural, cuando ustedes vayan a hacer el famoso internado, se van a encontrar que ni siquiera hay un médico, ni siquiera hay una licenciada, prácticamente incluso solo está el personal de apoyo atendiendo un centro de salud en el área rural, ¿no? Y obviamente ahí vamos a ver su mortalidad y describir las diferentes causas de los diferentes tipos de diarrea que existen en los niños menores de 5 años, ¿no? Y obviamente, ¿por qué son estas edades las más altas con alta mortalidad? Porque no se sabe manejar de manera apropiada, teniendo un protocolo que desde el 2006, miren cuántos años ha pasado, casi ya van a ser 20 años, ¿no? Para el manejo, y sigue aumentando la mortalidad en los niños, por el simple hecho de no manejar bien una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Y ahorita vamos a ver eso. Y obviamente tenemos que saber clasificarlo y hacer diferentes la terapéutica de la deshidratación. El niño con diarrea no se muere por la diarrea, se muere por la deshidratación. Y el que no sepa de aquí, de fisiopato, no pasa a 4 años sabiendo cómo manejar una deshidratación, prácticamente es insulso. Moralmente deberías repetir tercer año, deberías repetir todo lo que es fisiopatología en el manejo del shock que hemos manejado, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes, no por aprobar, sino por conciencia, tengo que aprender y reforzar estas cosas, ¿ya? Todo lo que ustedes están viendo, aprendiendo es para un futuro. ¿Por qué les digo ya esto les va a pasar? Porque en algún momento ustedes dirán, sí, lo voy a tener, pero en algún momento puede ser un familiar. A mí me ha pasado mi sobrinito. Puede ser un sobrinito, donde ahí van a decir cómo era, y van a querer, ustedes tienen que manejar. Para eso están viniendo a aprender, primero para ser médicos de su familia y también para médicos para la sociedad como tal, ¿no? Y obviamente tener el concepto bien claro del tratamiento inmediato que causa. Robert, vas a venir creo que aquí nomás, ¿no? Con tu compañero que se están besando. Están compartiendo. El Sistema Mundial de la Salud, que cada año 1.300 millones de episodios de diarrea en niños, ¿no? Cada año, o sea, imagínense, casi la tercera parte de Bolivia, ¿no? ¿Cuántos censos este año? 11 millones. 11 millones. O sea, Santa Cruz, el que más crecimiento, censo corrupto, ¿no? Y donde hay más mortalidades, obviamente, en África, Asia y América Latina. Fíjense que en todos estos lugares son países en desarrollo, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que saber reconocer cuándo es una deshidratación severa, cuándo tiene un paciente con deshidratación, o es que solamente no necesita deshidratación, y obviamente el lugar donde más se ve afectados son los niños, ¿no? Entonces fíjense que los niños menores de 5 años de edad presentan 2.2 episodios de diarrea por año, ¿no? Y obviamente todo esto, fíjense que la mortalidad alcanza de 120, desde el 89 hasta el 2011, miren, ha ido aumentando. En 1989, en las épocas de 2000, ¿no? Era 75 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Y hasta el 2011 seguía habiendo mortalidad, o sea, por cada 1000 que nacían de niños, el 58 se morían, ¿no? Y obviamente eso es una cifra alta. Entonces, para eso se han propuesto metas del milenio, que hasta el 2015 tenían que llegar. Bolivia estaba todavía en 50 nacidos muertos por 1000 nacidos, y tenía que, hasta el 2015 tenía que bajar por lo menos hasta 25. De ahí que lo que les decía, ¿no? Qué tierno, ¿no? Nuestra ternura, ¿no? Pero es nuestra raza.
Son los niños que más se ha dicho en la mortalidad aumenta en el área rural. ¿Ya? Claro, ¿qué dirás, no? Entonces, ¿cuáles son las metas del milenio? Como les decía, las metas del milenio se ha hecho como una organización mundial entre todos los países en desarrollo que han visto todas estas causas. La primera era erradicar la pobreza extrema, ¿no? Y el hambre, que se ha ido cumpliendo paulatinamente, ¿no? El segundo pilar era la educación básica para todos, ¿no? La educación básica, ¿no? La igualdad de oportunidades tanto para el hombre y para la mujer, ¿no? La reducción de la mortalidad infantil y mejorar la salud en la maternidad. Que el pilar 4 y 5 ha sido el pilar más grande que ha costado prácticamente. La mortalidad y la enfermedad materno-infantil han sido las dos causas que nos han llevado a un incremento de la mortalidad, ¿ya? Por eso es muy importante cuando ustedes son en pediatría y ginecobstetricia, ahí van a ver, les van a torturar, no, es que tienen que estar pendientes, que nada más en cualquier momento se puede descompensar, ¿no? El avance en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, ¿no?, de transmisión, al igual que también, como decíamos, ¿no?, lograr una sociedad global, ¿no?, para el desarrollo, asegurar un medio ambiente sano y seguro. Dentro de todo esto se ha ido a esto, ¿no?, a reducir la mortalidad infantil, que Bolivia se ha propuesto hasta el 2016 en bajar los índices de mortalidad infantil, ¿ya? Y miren, de todos estos resultados del 2015, ¿dónde está Bolivia? Está acá. ¿Con cuánto? Está con 41, ¿no? 40.94. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 1000 nacidos vivos todavía siguen muriendo 45, ¿no? 41. Y miren que los demás países, el que ocupa el primer lugar es Afganistán, estoy con Chile, perdón. Que no he desayunado, pues que Franco me se venía temprano. No, doctor, no está bien. Y otros que en WhatsApp diciendo. Entonces, que la mayoría de los países en desarrollo están dentro de los primeros lugares, ¿no? ¿Y dónde están nuestros, por ejemplo, nuestros vecinos? ¿Dónde encuentran a Perú, Brasil? ¿Ven o no ven? No. ¿No ven? No se debe acercar, ¿no están? No están. ¿Dónde está? Debe estar eso. Perú. Costa Rica. Sierra. Brasil, Perú. ¿No están mis vecinos? ¿No están? Ahora sí, 90. 90. 97, Paraguay, ¿no? 94. Entonces dense cuenta que todavía están llegando con 20 y Bolivia sigue siendo el doble prácticamente, ¿no?, de lo que se dice de mortalidad. Entonces, ¿por qué hay estas cifras? Porque no se están manejando adecuadamente. Compañera de cafecito, ven, todavía los países vecinos tienen la mortalidad todavía, ¿no? Nosotros somos el doble prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos diarrea aguda? La anterior vez dijeron que es un aumento del volumen, el aumento de la fluidez, el aumento de la frecuencia de las deposiciones, ¿no? O sea, hay tres conceptos, hay volumen, si hay un incremento del volumen es una diarrea, ¿no?, aguda, mera, la fluidez y el aumento de las frecuencias, ¿no? No solamente de que el hecho de que no tiene un gran volumen, pero aumenta la frecuencia también es una definición de un síndrome diarreico agudo, ¿no? No solamente déjense llevar por el volumen, sino por la fluidez de la frecuencia, ¿no? Y obviamente un dato objetivo como tal es un incremento mayor a 200 gramos día, ¿no? Y obviamente las consistencias tienen que ser blandas, líquidas y mayor a 3 deposiciones por día, ¿no? En el adulto, ¿cuánto es lo normal de deposiciones por día? 1 a 2. Digan pues, recuerden. Depende de la dieta. Depende de la cultura. ¿1100? No, hasta 200, 300. De 200 en gramos. Cada día. Cada día. Cada día van a... No, ¿En serio? eso. Sí, pero ¿cuánto al día? Por semana. Ah. Pero acá van todos los
días van. A ver. ¿Cómo van a ver menos? ¿Cuál es la frecuencia de reposición del adulto? Miren, si cosas tan sencillas no sabemos, ¿cómo vamos a poder diagnosticar si tu familiar viene o viene algún vecino y le dice, ¿sabe qué? Esta semana solo he ido 2 veces al baño. Señora, está estreñida, ¿no? No parece que está con diarrea. Pero he hecho más de medio litro de en un vacío. Entonces, ¿cómo van a decir cuánto es lo normal? No puede. Creo que todos vamos, ¿no? Al servicio, ¿no? Sí, así como lo normal de diuresis ya sabemos por día, ¿cuántos días es lo normal en el adulto? ¿Cuántas veces van al baño? Pues, 1 a 2 veces por día, doctor. ¿por día? Una. Una. No, acá se pasa una vez por semana. Una vez por semana. No, es 1 a 2 veces por día las deposiciones, pero estas en cantidades más o menos de... Según la dieta, ¿no sería, doctor? Según la dieta. Si dices por día, quiere decir que cada día vas y se baña. ¿Eso cumpliría? Yo no, pero... ¿Cuál es la normal de el adulto? Al día. Tenemos que decir que cada día solo se de 1 a 2 veces. Yo, por ejemplo, ¿cuál es la reposición normal del adulto? Habían dicho que doctor, yo sí o sí me levanto, voy. Las definiciones de A, nosotros tenemos que ver el volumen, la fluidez y la frecuencia de las deposiciones. Porque lo normal, semanalmente normal, podemos decir que puede ser de 2 a 3 deposiciones. ¿Eso qué quiere decir? Sí lo puede hacer interdiario, ¿no? Lo puede hacer un día o 6 días seguidos, pero no puede ser todos los días ni un aumento de la, obviamente, de la consistencia, como dice ahí. Primero vemos la frecuencia regular, ¿no? De 3 a 4 semanalmente, ¿no? Pero si en un día hace 3 a 4, hay aumento de la frecuencia. Ahora, ¿cómo vamos a ver la fluidez, ¿no? Tiene que tener una consistencia pastosa, ¿no? Ahí es donde es lo normal, ¿no? Si es que se empieza a hacer más fluido, obviamente es algo patológico, ¿no? Y miren la frecuencia que hemos dicho, la fluidez, y obviamente el volumen, que es considerado que es normalmente la deposición debe ser menos a 200 gramos, ¿no? Porque aumentar el volumen mayor a 200, obviamente ya también tiene una alteración fisiológica, ¿no? Entonces, dense cuenta que estamos hablando de características de las heces. Por eso, cuando han entrado seguramente en primer año, todo eso, ustedes han venido a hablar de aquí, de caquita, de pipí, y es la verdad, ustedes van a oler el aliento, van a oler todo esas cosas. Y eso para ustedes es ciencia, van a pegar ciencia. ¿Por qué te digo? Vas a leer todo eso y eso va a ser conocimiento de que ya posible esto, posible aquello y vas a dar tratamiento. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan lo normal. Por eso les digo, si ustedes no han aprobado fisiología así como se debe, en vano vamos a estar hablando de fisiopatología porque vamos a describir todo lo normal. Por eso a mí me gusta hacerles recordar fisiología para que una vez sepamos lo normal, nos estemos enfocando más a lo normal. ¿Entendido entonces? Entonces, hay algunas personas de ahí, vamos a hablar del estreñimiento, ¿no? Que obviamente ya es otro tipo ya de patología. Entonces, eso es muy importante que ustedes tienen que saber. Ahora, la diarrea tiene muchas clasificaciones, ustedes han visto. Hay diarrea aguda, crónica, persistente según la evolución. Y eso a mí me interesa, ¿por qué? Porque cuando hablamos de las diarreas agudas, las agudas, persistentes, crónicas, es según el tiempo, ¿no? Entonces, luego también hay una diarrea inflamatoria y no inflamatoria. Hay semiología, el considero de síndrome diarreico de intestino alto y síndrome de intestino bajo, ¿no? También la funcional orgánica y según la fisiopatología, ¿no? Diarrea osmótica, secretora, exudativa y motora. Entonces empezaríamos con la primera.
que es según la evolución. Bien clarito es cuál es, no digo. La clasificación según el tiempo de evolución. No se anota bien. Cuando hablamos de una síndrome diarreico agudo, es menor a 14 días, ¿no? Entonces, bien lógico, ¿no? Ya hemos dicho aumento de la frecuencia, ¿no? Y la consistencia alterada, ¿no? Y cuando hablamos de un diarrea persistente, hablamos de 14 hasta los 30 días. Y para hablar de un diarrea crónico como tal, es mayor a 30 días. ¿Por qué esto es una regla? ¿Por qué? Porque esto te va a definir la conducta, el posible diagnóstico y lo que vas a hacer, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es rebelde está, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la etiología, miren que de todas las etiologías, de las eras, estamos hablando de las eras agudas, ¿ya? Eras agudas, menor a cuántos días era? 14 días, ¿no? Mayores, menor, aguda, persistente de 14 a 30 y crónica mayor a 30 días, ¿verdad? Bien clarito, evolución estamos poniendo. Y cuando hablamos menor a 14 días, hablamos de los famosos eras. De ahí tenemos que ver si esto es de causa infecciosa o de causa no infecciosa. Y fíjense que el 80% es de causa infecciosa. Y de este 80% de causa infecciosa, el 60% es por virus. ¿Cuál de todos los virus? El rotavirus. Casi el 40% de este 60%. Y solamente el 10% por bacterias y el 1% por parásitos, ¿no? Y el otro 20% es de causa no infecciosa, ¿no? Los metales, puede ser alguna intoxicación alimentaria, pero en menor proporción. ¿Por qué nos interesa esto y por qué se lo he remarcado como lo que? ¿Por qué? Porque se están concentrando antibióticos. Y van a ver las consecuencias, y tal vez cuando ya se vayan de aquí, ya no van a querer utilizar antibióticos. Porque los antibióticos son armas de doble filo. ¿Por qué? Porque se puede causar resistencia bacteriana. Pues es muy importante saber la epidemiología, las principales causas, no solamente por memorizar, porque cuando nosotros decimos primer factor de riesgo, primera causa, ya se enfoca. Doctor, yo no puedo dar antibióticos, ¿por qué? Primero voy a ver la evolución, porque este paciente no es antibiótico la primera infección. Entonces, bien clarito está diciendo, la primera causa de infección de la salud es de causa viral, ¿no? El 80% infecciosa, pero de esa infección es por virus. ¿El virus se va a destruir con antibióticos? No, ¿ven? ¿Por qué dan antibióticos? ¿No ven? Eso a veces por el hecho de que la mamá viene con hijito y siempre cree que se le dé algún antibiótico. Y a veces no se pasa eso. ¿Ya? Eso más que todo en los niños. Entonces, como hemos dicho, ¿no? De causa infecciosa y no infecciosa. Las no infecciosas pueden ser por todos estos tipos, ¿no? Puede ser una enteritis, alergia, una intoxicación por metales, como les decía, una sepsis, una apendicitis, aneris, peritonitis, obstrucción colónica. Causas no infecciosas que eran el 20%, ¿no? Pero la mayor frecuencia es de 80% de causas infecciosas de causa viral por el rotavirus. Y de estas, miren que todo esto nos puede producir las... Voy a poner el puntero. Acá está. Entonces miren que el rotavirus ocupa el primer puesto dentro de los virus, ¿no? Como tal. Y después las bacterias, ¿no? Como han expuesto, ¿no? El virus cólera, ¿no? No cholera, como cholera, ¿no? Chía, cólera. Entonces, de ahí ya viene, ¿no? Miren que de la E. coli, la salmonella, ¿no? El Clostridium difficile, que es la primera causa en pacientes adultos internaturales, en terapia intensiva nosotros vemos pacientes que tienen que bombardear con antibióticos, ya sea por causa bacteriana pulmonar. Obviamente basaremos toda la flora bacteriana intestinal. Y ahí es donde hay la famosa disentería o la famosa translocación bacteriana intestinal. Eso es lo que se vuelve decir doble filo, porque si estamos atacando a un germen patógeno pulmonar, también estamos afectando a la flora bacteriana normal intestinal. Por eso es que el Clostridium difficile es la primera causa en terapia intensiva o en cuidados críticos en provocar diarreas agudas en adultos. ¿Ya? Es bien clarito.
Obviamente, y los demás, pues, los parásitos también que tienen un porcentaje mínimo, ¿no? Obviamente, esto dependiendo del lugar epidemiológico como tal. Pero el principal en niños es virus, ¿no? Entonces, para eso, si se dan cuenta, hasta por las estaciones, si son bacterianas, más que todo en la época del verano es donde se pueden presentar las bacterias, ¿no? Pero si en este caso, en este pico invernal, ¿no? Que todavía sigue haciendo un poco de frío, se presenta más la de causa viral, ¿no? Entonces, se dan cuenta, si todo este tiempo, en la época invernal que hemos pasado, ¿no? Estamos pasando, se presenta de causa viral, no pueden sospechar bacterias, ¿no? Entonces es importante recordar que toda infección aguda, persistente, es base de causa infecciosa, ya les he dicho, ¿no? Y la diarrea crónica no es infecciosa. Ese niño o ese adulto que está por diarrea mayor a 30 días ya lo vamos a catalogar como crónica, ¿no? Y ahí es donde tenemos que descartar de causa no infecciosa, como les he dicho, ¿no? Causa de intoxicación por metales, alguna alteración de la barrera intestinal, colitis ulcerativa, síndrome de membrana, de alguna alteración de mala absorción intestinal, pueden ser las causas, ¿no? Pero ya no va a ser de causa infecciosa como tal, no ya va a ser de otras causas, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió la parte de la evolución? Sí, clarito, ¿no? Aguda, persistente y crónica. Ahora nos iremos a la parte de las diarreas agudas e inflamatorias y no inflamatorias. Quiero que quede bien clarito estas cositas, porque les estoy diciendo, son cosas bien claras que ustedes tienen que saber. Aquel médico que no sepa reconocer qué es un síndrome de intestino alto, una diarrea de intestino alto o era de intestino bajo, no va a poder manejar un paciente con una diarrea, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, semiológicamente, cuando una diarrea es acuosa, o sea, ¿qué quiere decir? Que es líquida pero sin sangre. Esto es de gran volumen, ¿ya? Es gran volumen y gran frecuencia, como en la infección por William Cordal, ¿no? Eso es de gran volumen y gran frecuencia, pero son líquidas y sin sangre. A eso se le considera como una diarrea no inflamatoria, ¿no? Y esto es también considerado como el síndrome de ELA de intestino alto, ¿ya? Pero cuando esta diarrea ya tiene sangre, pus o moco, acompañado de fiebre, que es de poca frecuencia, poco volumen, o alta frecuencia o poco volumen, está acompañado por tenesmo, tiene datos semiológicos, ¿no? Entonces eso ya se le considera como disentería, ¿verdad? Que es las deposiciones de liquidez acompañadas por sangre, pus o moco, ¿no? Puede presentar ese proceso. Pero fíjense que semiológicamente uno es de alto volumen, ¿no? Poca frecuencia, pero el otro es poco volumen pero alta frecuencia. Y eso, las principales causas, fíjense, la salmonela, el campylobacter, la shigella, la E. coli como tal, ¿no? Puede ser. Pero las que son las más que te pueden producir, como la anterior les expusieron sus compañeros, son las acuosas, ¿no? Las no inflamatorias, ¿ya? Que son de gran volumen, por eso hay gran cantidad de toido de líquido. Pues les decía, no sé si ustedes les dije o posgrado, cuando en los hospitales de clínicas todavía siguen viendo, los que van a rotar van a ver que hay las camillas y al centro ahí está una abertura. ¿Por qué? Porque llegaban los pacientes y empezaban a tener su depresión líquida, como unos pacientes de las rocas, tenían que estar perfundiendo con líquidos. Ciudad de clínicas, porque es antiguo, ¿no? Según la pandemia del 2003, 2002. Hasta aquí quedó claro qué es una diarrea no inflamatoria e inflamatoria. Aquí simplemente, de aquí para este lado es una ELA de intestino alto, como tal, ¿no? Que son acuosas de gran volumen, pero poca frecuencia. En cambio, de aquí para allá es de intestino bajo, que te produce ¿qué? Disentería. Poco volumen, pero alta frecuencia. O sea, ¿qué quiere decir? Poco volumen, va un ratito, después vuelve a venir. ¿No? Entonces es una ELA de intestino bajo y posiblemente eso esté causado por algunas de estas bacterias como la salmonella, alguien que ha comido ahí contaminado, ¿no? Una shigella, pues, y obviamente hay que ver, se pide ahí moco fecal, ¿no? Para ver si es que no tiene
algún dato de glóbulos rojos, moco fecal, ¿no? Y eso es de causa inflamatoria. En cambio, los de intestino alto solamente son acuosas. ¿Qué es acuosas? ¿Líquidas? Líquida, parecido al agua, ¿verdad? Al agua, sí. Como agua de arroz. Así era la diarrea del colon. Cocina, ¿no? A ver, ¿cómo es, Yamil? ¿Cómo es el agua de arroz? Agua. Blanco, similar, ¿no? Transparente. Cuando ustedes lavan el arroz, ¿no? Sí. No cocina. Pues blanco. ¿Cómo se usa? Estoy pegando bien claro, espero que estén tomando apuntes porque después, doctor, no, ¿cuándo has dicho? Y obviamente la primera causa de los dolores de terapia en urgencias críticas es la diarrea nosocomial causada por las enfermedades, obviamente, por el uso excesivo de antibióticos que puede provocar diarrea, ¿no? Y la primera causa es el Clostridium difficile. El Clostridium es una bacteria, ¿no?, que es oportunista. Vive comensalmente en el intestino delgado, ¿no? Por eso. Pero cuando se le bombardea con antibióticos, como por ejemplo, un paciente que ingresa por una neumonía grave, ¿no?, se les da antibiótico, ¿no?, para germen positivo, gram positivo y gram negativo. Pero al hacer eso también estamos invadiendo la flora intestinal. Entonces, al aprovechar eso, el Clostridium empieza a atacar el mismo epitelio intestinal y empieza a provocar inflamación. Y es por eso que empieza a provocar un síndrome de coágulo, pero nosocomial. ¿Qué quiere decir nosocomial? Hospital. Intrahospitalario. Entonces, si hay algunas cositas así que no se están dejando, pregunten, doctor, ¿a qué se refiere con nosocomial? Aunque no lo crean, esas pequeñas dudas les van a hacer que ustedes vayan a ser más preguntosos. Y les he dicho, he sido jurado de esta feria que había cuando me había suspendido la clase, ¿no? A última hora me he dicho. Entonces, la primera y la segunda causa de enfermedad nosocomial es por Clostridium difficile, como he hecho, como un germen oportunista. ¿Ya? Está bien claro. Clostridium difficile, no se olviden. Paciente que ingresa a terapia intensiva o urgencias o medicina crítica, cuando ya se le empieza a bombardear con antibióticos, siempre hace esa disbacteriosis. ¿Qué es disbacteriosis? Eliminación de la flora bacteriana. Eliminación de la flora bacteriana. ¿Esto más fuerte? Eliminación de la flora bacteriana. Eliminación de las flora bacterianas. Ya es una alteración en la barrera de flora, ¿no? Entonces donde empieza a eliminarse, ¿no?, toda la flora bacteriana comensal que tenemos. Entonces, es por eso que incluso la alimentación por sonda nasogástrica y la impactación fecal puede producir este tipo de diarreas nosocomiales como tal, ¿ya? Entonces, y esto ya es la otra parte, ¿no?, fisiopatológica, ¿no? La diarrea osmótica, ¿qué te puede producir? Los laxantes como tal, ¿no?, la lactulosa, la leche de magnesio, ¿no? ¿Alguna vez han probado lactulosa? ¿Alguien de ustedes se ha estreñido? ¿Nadie? ¿O algún familiar? La lactulosa es de primera elección en pacientes que están con estreñimiento crónico, ¿no? Que es pacientes que tienen inmovilidad, ¿no? Y es un medicamento, no es algo, es un medicamento obviamente para el estreñimiento como tal, ¿no? Ahora, las diarreas secretorias también pueden ser producidas por laxantes o antibióticos y AINES igual, ¿no? La diarrea motora o la metoclopramida y eritromicina. ¿Qué es la metoclopramida? Es un procedente de todo para que tenga esos vómitos, ¿no? Y que tenga un hilio se le da metoclopramida. ¿Por qué? Porque la metoclopramida provoca la peristalsis, ¿no? Y obviamente cuando hay hilio, ¿qué es hilio? ¿Dónde está tu macho? Vamos, saca lo que pueda. Sin miedo, ¿qué es hilio? A ver, ¿qué concepto tiene de hilio? Les digo, esta está con hilio, ¿qué se imagina? El peristaltismo. ¿Qué? Y esa alteración del peristaltismo, vas bien. ¿Qué más? También paralítico, mecánicos.
qué es ilio como tal. Si te digo, el franco está con ilio, ¿tú qué piensas? ¿Qué? Sí, celular, es la ausencia de ruidos en cabello. No hay del estabilismo como tal, o sea, no hay ruidos. Ustedes van semiológicamente, ¿no? Ahí están, está con hilio, semiológicamente, ¿no? Y obviamente cuando no hay hilio, el intestino se empieza a eso que te traduce semiológicamente, ¿no? Por eso ese paciente está empezando a vomitar por arriba, ¿no? Está teniendo náuseas. Porque el tránsito intestinal, por X razones de infección, ya sea algún medicamento que se ha tomado, ha provocado ese hilio. ¿No? Vamos a hablar de hilio para hilio, pero para evitar que ese paciente se constipe, porque ¿qué va a pasar? Si ese paciente continúa con hilio, va a tener una regurgitación y va a haber vómitos, ¿no? Entonces, si nosotros lo dejamos ahí nomás, entonces, ¿qué va a provocar? Que se puede aspirar y se puede ir al pulmón, y ahí pues un gran problema, ¿no? Lo que tenemos que hacer es estimular la peristalsis, y la metoclopramida es la primera que actúa como procinético para activar la motilidad intestinal. Por eso se le considera como primera causa. Ahorita estamos hablando de una causa que también te puede. Aquí el paciente que está normal, hay fluidos hidroaéreos normales, ¿pondrán metoclopramida? No, ¿eh? Pero ahora, ¿qué pasa si tienes fluidos hidroaéreos pero sigue con náuseas y vómitos? ¿Qué van a hacer? Obstructivo. Ya, ¿pero qué le vas a hacer? Ya es obstructivo, ¿pero qué le vas a dar? Si le das metoclopramida, peor, ¿verdad? Sí. Pues ahí es donde usted se va a aplicar, ¿no? De otro medicamento, pero no de causa, ya no va para nivel periférico, sino va para nivel central. Y ese medicamento se llama, el que sepa, se va a obtener. Ondansetron. El famoso ondansetron es el antiemético por excelencia que actúa a nivel central. Que cuando hay peristaltismo y ese paciente continúa con náuseas, entonces se le da el famoso ondansetron, ¿no? Entonces, dése cuenta qué hermoso que solamente viendo el peristaltismo, por eso es muy importante, ¿no? Solamente haciendo la semiología y viendo los ruidos hidroaéreos, ustedes qué conducta van a hacer, ¿no? Sabiendo farmacología, fisiopatología, hay así, no está con peristaltismo, no le podemos dar metoclopramida porque vamos a empeorar el cuadro. No le daremos ondansetron porque todavía escucho ruidos hidroaéreos y vamos a calmar la sensación de náuseas y vómitos por vía celular, ¿no? Y eso es tema de farmacología, cuál es su mecanismo de acción, sus dosis y todo eso, ¿ya? Entonces, ¿se está entendiendo hasta aquí, no ve? ¿O no? Sí, normal, doctor. ¿Normal? Sí. Quería que en exceso, ¿no? Entonces, ahí también, por ejemplo, ¿qué es la esteatorea? Ese es con grasas. ¿Qué? Ese es con presencia de grasa. ¿De gases? De grasa. Ah, grasa. Es con presencia de gases. Eso no hay. Todos forman grasas, ¿no? Entonces, la esteatorea también puede ser producido ya sea por, igual, ¿no? Puede ser por medicamentos, por alguna colestiramina, que es la primera causa, igual que puede provocar. Las diarreas exudativas, ¿no? Como los antineoplásicos, hay medicamentos por drogas prácticamente, aquí estamos hablando. Porque las diarreas exudativas, como han visto, también te podría dar, ¿no? El famoso cólera, ¿no? Como tal. La colitis microscópica. Y fíjense que hay en varios lugares, ¿no? Entonces, no solamente es automedicarse, ¿no? Como tal, tomar ibuprofeno, paracetamol, que también te puede alterar la barrera gastrointestinal, ¿no? Y obviamente los antineoplásicos y los inmunosupresores. ¿Qué inmunosupresor conoces, man? A ver, Daniel. Cortisol. Vasopresión. Mismo. Cortisol. Corticoides, dilo sin miedo, el doctor corticoides. Es lo primero que se utiliza como inmunosupresor. ¿Para qué? Ya te van a venir, porque están compartiendo, sigue ahí, ¿no? Esta siempre estaremos ya. Entonces, para eso se ha hecho este Allende y Lund, ¿ya? Es el famoso esquema que quisiera que se lo aprendan porque es muy importante. Este esquema se ha hecho los bien serios. Ahí les dicen que esta es una regla para tontos, porque el que no lo entiende, que no se
se ha hecho incluso para personal, como les he dicho, solamente está de apoyo en un centro de salud. Seguramente estoy hablando de salud pública, ¿no? Igual. En La segundo ley. nivel. Sí, ¿no era? ¿Por qué dicen no hay? Sí. Entonces, ¿esto para qué? Para una desnutrición seria y todo eso. Entonces, ¿cuáles son las bases del tratamiento integral en estas piedras? ¿No? Es la evaluación correcta del paciente, ahí vamos a clasificar si es aguda, persistente o crónica. La terapia, desde educación, si le vamos a dar plan A, plan B o plan C, ¿no? Continuar con la alimentación durante la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay mamás que vienen con diarrea, mijito, si le doy leche, otra vez botas. Señora, tiene que darle. Porque por eso las reposiciones son las de alta frecuencia, ¿no? Por nada del mundo tiene que quitarle la leche, ¿no? Que es como, aparte de las sales de educación oral. Continuar con la alimentación, como decíamos, el empleo de antibióticos, solo en casos indicados. Bien clarito, ahorita vamos a ver el esquema de la IEPI. La administración del zinc, ¿para qué sirve el zinc? Recomendaciones sobre el tratamiento en el lugar y recomendaciones sobre las prácticas de la alimentación. Entonces, el famoso IEPI, fíjense, es tan sencillito. Dice, la primera pregunta que si viene la mamá con el hijo, con el menor de 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que decir? ¿Hace cuánto tiempo está? ¿No? Hay sangre visible en las heces. ¿Para qué hacemos eso? Para clasificar, ¿no? ¿Es aguda, persistente o crónica, ¿no? Y de ahí, ¿qué dice? Observar y palpar, determinar el estado de conciencia del niño, ¿no? O estado general. Ahí tienen que ver si está letárgico o está inconsciente, ¿no? O si está llorando, ¿no? Inquieto o excitable como tal. Determinar si tiene los ojos hundidos, ¿no? ¿Eso qué nos está haciendo sospechar? Exacto, ¿no? El tercer punto es ofrecerle líquidos a los niños. No puede beber o bebe mal. Bebe obviamente con sed. Hay algunos niños que le dan con cucharita, no quieren. Y están letárgicos. Eso ya les tiene que llamar la atención, ¿no? No pueden ahí quedarse con ese niño. Signos del pliegue positivo. ¿Dónde hacen ustedes el signo del pliegue? Pueden hacerlo El abdomen. en la parte del abdomen o en el dorso de la mano. Pero Bien hecho, ¿no? Ah, ya está. Ahora obviamente está deshidratada, pues, hermano. Nunca he visto, ¿no?, un paciente deshidratado. Ahí lo van a ver y van a ver que su piel así se regresa lento. Y eso, por ejemplo, dice lentamente es más de 2, ¿no?, segundos, y muy lentamente menos de 2, ¿no?, segundos. Entonces, todos estos, fíjense, que nos clasifica la deshidratación primero, ¿no? 2 o más de estos signos nos tiene que hacer pensar que este paciente lo va a clasificar como deshidratación, ¿no? La clasificación de la deshidratación lo pueden decir si tiene con deshidratación, sin deshidratación o con deshidratación grave, ¿no? Cuando decimos deshidratación grave, aquí está, que este paciente esté letárgico, que esté con los ojos hundidos, que no pueda beber y que tiene signo de pliegue cutáneo lento, muy lento, ¿no? Entonces fíjense, con solo haciendo estas 4 exploraciones, yo digo este paciente está con deshidratación grave. ¿Cuál es el tratamiento? Plan C. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo va así? Y incluso por colorcitos se los pone, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Los otros, 2 o más de los siguientes signos, le dice. Si este paciente está irritable, inquieto, está con ojos hundidos, bebe con sed, signos de pliegue cutáneo igual presenta, ¿no?, pero lentamente, eso es con deshidratación, ¿no? ¿Cuál es el plan? Plan B. Y ahí vamos a hablar de los diferentes planes. B con zinc. Pero si no hay signos suficientes, que no tenga, todo eso solamente tenga deposiciones líquidas, ¿no?, entonces se le dice sí, deshidratación, ¿no? Y para eso, ¿cuál es el plan? Van a ser el plan A más zinc. Y obviamente, si tiene diarrea hace 14 o más, que es una diarrea persistente, ¿no?, ahí tenemos que evaluar si está con deshidratación o sin datos de deshidratación. Sí. Pero ¿qué pasa si hay sangre en las heces? Ahí sí, miren, y miren que está en el final, dar ciprofloxacina. Se siente, dice.
si hay sangre en las heces, recién dice, dale antibióticos. ¿No ven? Fíjense, no es lo primero que están ahí poniendo, están metiendo el antibiótico al final y te están diciendo, si hay sangre, recibes disentería, recién dar la ciprofloxacina como tal durante 3 días, ¿no? Y obviamente dar zinc y el tratamiento esta parte se ha entendido. Fíjense, con todos solamente estos 4 puntos, que solamente viendo el estado neurológico, viendo los ojos, el signo del pliegue y ver si puede o no puede beber, y podemos catalogarlo sencillamente si tiene deshidratación o tiene una deshidratación severa o está sin deshidratación. ¿Eso para qué nos sirve? Para ver qué plan vamos a hacer. A ver, pues les digo, este esquema es hecho para todo el personal y es muy incoherente que si nosotros no lo aplicamos podemos ser, no sé, eso sería negligencia, ¿no? Entonces las áreas de deshidratación oral son estas las que se tienen en los centros de salud, ¿ya? Son de baja osmolaridad y mi batería se está apagando. Porque las áreas de deshidratación oral tienen una hiposmolaridad. ¿Por qué creen que cuando toman ustedes, por ejemplo, Coca-Cola, les da más sed, ¿verdad? Porque es la osmolaridad de la Coca-Cola, ¿qué osmolaridad tendrá? No sé, pero alta. Es hiperosmolar, ¿no? Alta, baja, hiperosmolar. Ya tienen que tener ese léxico. Es el léxico médico para ir entendiendo. No pueden decir su corazón está latiendo rápido, taquicárdico. Así poco a poco se tiene que ir acostumbrando al léxico médico. ¿Ya? ¿Y por qué nos dará sed cuando tomamos Coca-Cola? ¿Por qué? Pero igual es con azúcar. ¿Qué se va a producir este? ¿Qué se va a producir? Los monos. ¿Cuáles son las moléculas osmóticamente activas? ¿Cuál es la fórmula de osmolaridad? ¿Cuál era la fórmula de la osmolaridad? ¿De qué dependía? 2 fosforio más 18 más 2, 2.8. Todo lo que es la glucosa que va a incrementar la osmolaridad. Por ejemplo, como un estado hiperosmolar en la cetocidosis diabética, igual que aumenta la osmolaridad por el aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Al igual que consumir, por ejemplo, cuando ustedes comen pollo, gran cantidad de cloruro de sodio, ¿no? Y grasa, tienen sed, ¿no? Entonces yo decía, Coca-Cola. Nada, peor, ¿por qué? Porque la Coca-Cola es también glucosa, te va a incrementar, porque al pasar por el lumen intestinal no va a meter agua al LEC, sino del LIC va a empezar a sacar al lumen agua, entonces estás deshidratando todo. Por eso es que estas empresas de gaseosas pues te dicen, sí, ¿no? Coca-Cola cero, no, ya desapareció, ¿se me cuenta? Ya no hay tanto Coca-Cola cero. Más azúcar. Dice cero azúcar. Entonces es por eso. Entonces, esto al ser una sustancia hiposmolar te provoca eso, ¿no? De que entre de que expanda el líquido extracelular, ¿no? Y no que contraiga el líquido intracelular. ¿Ya? ¿Qué es el zinc? No sé qué sirvió para eso. No juega un papel importante en más que todo en las metaloenzimas, ¿no? Como es un protector inmunológico del sistema inmune para reconstituir más que todo para el sistema inmune, ¿no? Para que vaya fortaleciendo, ¿no? Toda la fuerza de las respuestas inmunes. Frank, ¿qué estás haciendo ahí, no? ¿Cuáles son los alimentos ricos en zinc? Zinc, como hemos dicho, ¿no? Todos los mariscos como pues el huevo, el queso, te ayudan al sistema inmune, ¿no? Por eso siempre comer sano es muy importante, ¿no? No solamente comer pollo o sus agachaditos, ¿no? Sus sopitas de manito. Entonces, ¿cómo hago el tratamiento con el zinc, no? Entonces, si te das cuenta, aquí dice por edad B, ¿no? ¿O estoy tapando? Miren que en jarabe se les puede dar a los niños o se puede dar en tabletas. En menores a 6 meses
se les da media cucharada. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Media cucharada del frasco que viene en 20 miligramos de 5 ml, ¿no? Eso sí es mayor a 6 meses y menor a 5 años, se le da una cucharilla de zinc, ¿no? Y obviamente cuando esta, por ejemplo, se tiene con tabletas de 20 miligramos de zinc, se les puede dar media tableta de zinc, ¿no? Al día y 20 si es mayor a 6 meses, ¿no? Entonces eso dependiendo, ¿no? Se dan cuenta, todo está el tratamiento de niños de 6 meses a 5 años, o si es que estos tienen la disponibilidad en jarabe o tienen disponibilidad en tabletas. Ellos son muy importantes en el sistema inmune. Eso quiero que tomen mucha atención. ¿Qué es el tratamiento del plan A? ¿Cómo van a tratar? El plan A qué tipo de diarreas tenemos que darle? Las no inflamatorias. Acuosas. Que al examen clínico no haya ninguno de estos 4 pilares, ¿no? Que no esté alterado el estado de conciencia, que esté intacto, que no esté irritable, que no haya hundimiento de los ojos, que no haya signos de fiebre, ¿no? Entonces, todo, si no tiene esos signos de síntomas, obviamente iniciamos con el plan A. ¿Cuál es el plan A? Ahí prácticamente es que sale de estación oral a libre demanda. Listo, con eso cumplimos con el plan A, ¿no? Y ahí prácticamente estas son medidas para la casa, ¿no? Cómo preparar las sales de hidratación oral, el niño se alimenta exclusivamente de leche materna, obviamente si el niño está con leche materna tiene que seguir a la mamá, por ningún motivo lo tiene que seguir, la mamá a veces viene, no, es que doctor, le doy de pecho rápido, hace de reposición, no señor, usted tiene que dar, le restringe, todo se va a deshidratar y puede llegar a complicarse, ¿no? Entonces el plan A simplemente da las sales de hidratación oral a libre demanda, ¿no? Y obviamente hay todas las características que tiene, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuándo utilizamos el plan B? Solo con deshidratación, no grave, no severo. ¿Cuándo? Cuando tiene signo de pliegue positivo, ¿qué más? Ya, Ojos hundidos, ya. ¿qué más? Y puede beber, tiene sed, puede tomar normal. El otro ya es cuando no puede beber para nada. Hemos dicho que clínica, ¿no se acuerdan de esto? Ojos hundidos, ¿no? Cuando esté citado, ¿no? Con deshidratación. Ojos hundidos, bebe abiertamente con sed, ¿no? Signos de pliegue lento, no muy lento, hemos dicho eso bien claro. Es el plan B. Pues este paciente en el plan B puede estar excitable, llorando, puede estar queriéndose dormir. Le dan agüita, va a querer tomar, ¿no? Va a querer hasta con sed, ¿no? Signo de pliegue lento, pero no muy lento, ¿no? Ahí es un plan B. ¿Se ha entendido? Estoy siendo bien claro, estoy haciendo mis mímicas para que ustedes entiendan cómo tiene que estar el paciente para tener el plan B, ¿no? Y ahí todavía el tratamiento sigue siendo por vía oral, ¿no? Y ahí fíjense, dice, si no conoce el peso, se les da libre demanda, ¿no? Por casi cucharilla las sales de hidratación. Ahora, si es que se conoce, se puede dar de 50 a 100 ml kilogramos de peso durante 4 horas, ¿no? Y obviamente tiene que estar internado 4 horas en emergencia, pues no lo pueden despachar, no se puede ir de emergencia, tiene que estar ahí monitorizado este niño, no lo pueden dar de alta. Sí, le va a dar en su casita, no. Aquí ya puede ver dos respuestas, que vaya a plan A o puede ir a plan C, ¿no? Entonces muestre la madre cómo administrar si es que se va a ir a plan A y 4 horas después tiene que reevaluar al niño. Obviamente nuevamente clasificar, ver si ya está más tranquilo, ya no está llorando, ya no está excitando, el signo de que ya está volviendo a su normalidad, ya no quiere tomar compensación, ya está más despiertito, se dan cuenta. Y es por 4 horas que le tienen que estar internado este paciente con el plan B, ¿no? Ahora, si el paciente pasa a plan A, obviamente ya sabemos qué vamos a hacer. Y si hay en plan C, ya tenemos que
darle el esquema de hidratación, ¿no? A plan C. Este es el plan C. ¿Cuál es el plan C? Obviamente, ¿cómo está ese paciente? Va a estar estático, no te va a responder, vamos hundidos, es decir, muy lento, ¿no? Prácticamente este paciente ya va a estar así, al borde, muy despejado, ¿no? Si en un adulto es difícil ¿saben canalizar, verdad? Sí. 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 En un adulto a veces es difícil canalizar. En teoría. Imagínense en un niño. Difícil. Personalmente la provincia apenas se podía canalizar. Y eso no se podía canalizar apenas. Por eso es muy importante tener una experticia. Y algunas de las licencias más antiguas son las hasta el tercer nivel están niños que no pueden canalizar a un niño. Tienen que ponerle intraóseo, ¿no? Entonces también en esa parte ustedes cuando estén soltando pediatría hagan esas prácticas de canalización. Porque las venas de niños son delgaditos, muy delgaditos, difíciles de cortar, ¿no? Entonces aquí miren qué dice, pueden administrar líquidos y encontrar una intravenosa inmediatamente. Sí, dicen ustedes, sí, le he puesto. Entonces ahí es donde tienen que hacer en 3 horas, ¿no? Hidratar 50 ml por kilo peso, ¿no? ¿Qué solución van a utilizar? El zinc, el lactato o el fisiológico, ¿no? Para profetizar no se elige el lactato. ¿Pero por qué lactato? ¿Por qué no fisiológico? Creo que sí, posmóticos, ¿no? Escucha, habla de la ropa. Riña, la verdad sería solo con hiperlipídicos, más fisiológico sería con electrolitos. Nos necesitamos tener electrolitos, fisiológicos sería. Ya, sí. Pues ya ves. Tampoco apoyo a mi compañero. Pero si no puede ver nada, ¿qué está tomando el pobre niño? Yo me voy por internet. Igual, por la osmolaridad, ¿no? El lactato tiene igual de componentes de electrolíticos. No, ahorita no estamos manejando estudios de electrolíticos como tal, ¿no? Porque imagínense si le damos potasio y está deshidratado, pero no está tomando potasio. ¿Qué tenemos que hidratar? Ahora, ¿por qué les decía? ¿Por qué tenemos que utilizar el zinc y el lactato? ¿Qué tiene esa parte del lactato? Tendrá sodio y potasio, ¿no? Cloro. Pero tiene lactato. ¿Qué hace el lactato? Zinc y el lactato. Degrada la glucosa. Entonces, recordaremos bioquímica, ¿no? El lactato es activato y el tirabato por el oxígeno en la ciclo de Krebs. Cuando hay oxígeno. Pero si no hay oxígeno, ¿qué pasa con el piruvato? Se va, ciclo de Cori y torna hacia el lactato. Y el lactato, el ácido láctico es componer en hidrogeniones y lactato. Y al final, ¿qué va a provocar? Una acidosis metabólica con daño elevado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa sangre hay gran componente de liberación de hidrogeniones a causa de una hipoxia. ¿Creen que este paciente deshidratado en casos de hipovolemia, la oxigenación está llegando bien a la célula? No, va a ser el famoso ciclo de Cori, va a liberar hidrogeniones y lactato por aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué le damos lactato? Para que se expanda el líquido extracelular y venga el lactato y jale a los hidrogeniones que están sueltos. Porque si no, si ustedes se acuerdan, ¿qué era el pH? El logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. ¿Qué quiere decir? Cuando una sangre está ácida, quiere decir que hay gran concentración de liberación de hidrogeniones, ¿no? Entonces, es por eso que la gran cantidad de hidrogeniones se amortigua con el lactato. El lactato ingresa, entonces se va formando ácido láctico. Y eso se va a pasar hacia el ciclo de Cori cuando ya vamos a darle oxígeno. ¿Por qué? Porque le vamos a dar volumen, pero así también vamos a transportar oxígeno, ¿no ven? Vamos a transportar oxígeno y se va a activar el ciclo de Krebs y allí en vez de irse al ciclo de Cori va a retornar al ciclo de Krebs. Fíjense cuán terapéutico es darle una solución como un simple zinc lactato, sabiendo fisiopatología. Le doy volumen para transporte de oxígeno, el oxígeno me va a activar el
ciclo de Krebs, va a hacer que el ciclo de Coric va a captar el lactato con el nitrógeno y va a volver al ciclo de Krebs. Y así no voy a hacer que vaya liberando hidrogeniones. ¿Se dan cuenta? Eso es Bioki, eso es fisiopato. Cuán bonito es, ¿no? Por eso les dije lactatos de preferencia utilizar. Tendrá algunas cuestiones, pero la explicación fisiopatológica es esa, de que amortigua la liberación de hidrogeniones frente a un estado de hipovolemia o deshidratación. ¿Ya? Pues es muy importante que ustedes ya vayan conociendo las diferentes soluciones cristaloides que empleamos para el tratamiento de estos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Aquí dice, ¿no? Miren, ¿puedes administrar? Sí, ya sabemos esto, ¿no? Podemos dar el lactato o si no está disponible le podemos dar suero fisiológico, ¿no? Según el esquema le puedo dar 50 por kilo en la primera hora, 25 en la segunda y tercera hora. ¿Qué pasa si no puedes administrar Iberis? Puedes referir a un lugar cercano por lo menos durante 30 minutos. Sí, bueno, refiero, no pierdas el tiempo, mandándoles. Preparar sales de hidratación oral y enseñe cómo darle al niño utilizando una cucharilla y taza. Miren que te está diciendo referir. Si no puedes canalizar ya, mandalo. Pero tienes que ver el tiempo de llegada, ¿no? 30 minutos. Pero si es muy largo, ¿no? Si el tiempo es de aquí, digamos, no sé, Caranari, digamos, no se puede transferir. Entonces dice, ¿sabe usar una sonda nasogástrica? Sí, entonces comience las sales de hidratación por sonda, 20 ml kg/h, ¿no? Si pesa, digamos, 200, le tendrás que dar 250 hasta medio litro por lo menos, ¿no? Durante 6 horas, ¿no? Evaluar al niño cada hora, tiene que estar internado ese niño, ¿no? Si es que sabes poner sonda nasogástrica, ¿no? Ahora sí, durante 6 horas, enseguida seleccionar el plan apropiado, nuevamente es de valorar. Ahora, si no saben ni poner sonda nasogástrica, ya pues, urgentes, referir, como sea, ¿no? Entonces, de esta clase, el pilar fundamental que quiero que se lleven es que ustedes tienen que saber canalizar y poner sondas nasogástricas. Dense cuenta que es lo que te está diciendo nuestra norma vigente de la IEPI, ¿no? Y obviamente tienen que estar ahí, ¿no? Observe al niño durante el tiempo que dura la deshidratación endovenosa y una vez deshidratado enseñe a los familiares a cómo reanimar o darle la alimentación. Dense cuenta cómo va por paso. Esto creen que es algo, una ciencia ficción o algo, no, es cosa sencilla de memorizar, es decir, ¿qué debo examinar? ¿Cómo debo hablar? ¿Qué tratamiento debo dar? Aquellos que ya son mamás, papás, ustedes ya tal vez algún momento ya han pasado con este tipo de emergencias, ¿no? Entonces seguramente ya no va. Pero esto más que todo quiero enseñarles para la parte dura, se van a acordar y tal vez me van a llamar a un gato. Doctor, ¿cómo eras? Y obviamente estamos para eso. Para un cafecito. ¿No? Obviamente estamos para eso, ¿no? Como han visto, hay situaciones que no igual tengo mis R1 ahí de los que se llaman, los tratamos a poner todos y obviamente es para enseñar, ¿no? Uno no se va a morir con la sabiduría. Cuando, como les he dicho, ustedes pueden enseñar, enseñando se aprende mucho mejor. ¿Entiendes? Y cuando ustedes se amparan con su conocimiento es peor, ¿ya? Entonces, no se olviden que la primera causa es infecciosa y de causa viral. Ahora esta parte, miren que una bacteria sensible que todos tenemos, ¿no? Aparece una bacteria resistente, ¿por qué? Porque pueden mutar, ¿no? Hay una transferencia de genes resistentes, ¿no? A esto hace que haya unas nuevas cepas bacterianas resistentes y que estas nuevas cepas resistentes están en medio de las sensibles. Cuando nosotros demos antibióticos, ¿no? Que no se quería este paciente con plan E o plan B o plan C, no se quería antibióticos, vamos a hacer que se va a multiplicar. Miren estos gérmenes que ya tienen gran resistencia, cepas resistentes predominantes. Y al final este ciclo se conforma. Hay un patógeno, hay una infección, vamos a usar antibióticos mal planteados, ¿no? Al final, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a hacer resistencia antimicrobiana y este patógeno ya se va a volver un patógeno resistente, ¿no? Fíjense cómo nosotros hacemos daño
al emplear un uso inapropiado de antibióticos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La prevención de la infección, el diagnóstico y el tratamiento oportuno, ¿no? Saber bien diagnosticar, el uso adecuado solamente o el aceptado de los antibióticos si es que hay disentería, como les acabo de mencionar, y obviamente la prevención de las transmisiones. Y a esto nos va a llegar un agente patógeno sensible. Entonces, ¿qué decía Hipócrates antes de terminar? El primum nocere. Dos cosas les pido. Ayudar. Si no puedes ayudar, por lo menos no causes daño. ¿Ya? ¿Listo? Nos damos examen.